Tech Sounds presenta Con su permiso. Con su permiso, yo soy Carlos Elizondo y hoy nos acompaña Luis Rubio y Beata Boina para hablar sobre qué pasó ayer con la llegada de Trump y cuáles son las implicaciones para México. No se comprende en Estados Unidos y en Canadá la importancia que esto tiene para la estabilidad política de una parte importante del país y de la economía mexicana. Pero obviamente es imposible que la relación económica con la Unión Europea sustituya o compense de una manera sustancial a la relación que tiene México con Estados Unidos y con Canadá. O sea, como que el discurso va por un lado, pero las acciones concretas van por el otro. Luis, te agradecemos mucho que nos puedas acompañar hoy. ¿Qué tal? El agradecido soy yo, Carlos. Muchas gracias y qué gusto verte, Beata. Igualmente, un gusto saludarles. Empecemos, si te parece, Beata, con una pregunta, Luisa. Digamos, tu primera impresión, digamos, esto que vimos ayer, los decretos que se firmaron, lo que dijo en la noche respecto al TEMEC, ¿cuál es como tu primera impresión de lo que va a enfrentar México tras la toma de posesión de Trump? A mí me parece que lo que vimos sobre todo en el discurso inicial primero, es un intento de ser moderado en la forma, pero ser igual de duro, de radical en el contenido. En el discurso inicial anunció cosas que tenían que ver respecto a México, mucho más que ver con la frontera que con los temas comerciales. Después, más tarde, amenazó con vinculando el fentanilo con el comercio y la posibilidad de poner aranceles de 25%. Me parece que en el fondo Trump es el mismo Trump de siempre e incluso hay buena evidencia de que no aprende y no va avanzando en lo que va haciendo. Y es una persona 100% transaccional. Es una persona que lo que busca es ganar. Y creo que lo que está hablando aquí es dándole pues 2 semanas, 10 días al gobierno mexicano y al gobierno canadiense que se lo lleva de corbata en el mismo tema, como un plazo para que lleguen a un acuerdo respecto a qué se va a hacer sobre las cosas que a él le importan. Me parece que lo que está haciendo es sentando las bases de una posible negociación. Sí, en este contexto yo creo que efectivamente después de escuchar el discurso de Trump, sobre todo ese discurso de 17 minutos de la inauguración, pues efectivamente hay 3, 4 puntos que están directamente relacionados con México y que ha mencionado el presidente. Emergencia, establecimiento de la emergencia en la frontera, con todas las consecuencias que eso tiene para el tema migratorio, para también el tema relacionado con el envío de las Fuerzas Armadas estadounidenses a la frontera, el anuncio de que los carteles de droga van a ser declaradas como las organizaciones terroristas o en general los carteles como organizaciones terroristas extranjeras, que también tiene serias implicaciones. El tema de las tarifas, que yo creo que todos esperábamos más, o sea, peor en este contexto, anuncios peores, el presidente se limitó a básicamente anunciar de que se establece pues una agencia de cobro de los impuestos exteriores, o sea, de las tarifas externas, y que en el futuro seguramente veremos resultados de esa política, pero sí anunció claramente el cambio en la política de comercio de los Estados Unidos, que tendría implicaciones no solo para México, pero para otras partes del mundo seguramente. Y un tema, podríamos decir pequeño, pero tiene su simbolismo, cambio de nombre del Golfo de México por Golfo de América, Golfo de los Estados Unidos, que obviamente cada país puede hacerlo, digamos, dentro de su marco legislativo, y hay disputas famosas, podríamos decir, que están en este contexto pues enmarcadas, como el Golfo Pérsico versus Golfo Arábico. Yo diría, ahora estamos Golfo de México versus Golfo de América. Tiene cierto simbolismo, pero no tiene, podríamos decir, implicaciones en el contexto internacional. Sí, el tema de las tarifas, yo esperaba que el anuncio iba a ser más duro y efectivamente da la sensación de que, y yo esperaba que iba a ser menos duro en el tema de los carteles, o sea, tomando en consideración lo que dijo Marco Rubio en su comparecencia en el Senado, podríamos decir el tema de los carteles, me parecía que no lo van a tratar en ese contexto, sino quizás un poco más tarde, pero resulta que sí parece este tema. Y sí, efectivamente, es un punto de arranque
seguramente para pues una negociación en temas varios, pero con el asunto fundamental que es la frontera y la migración. ¿Y cuáles ven, Luis, las implicaciones más generales? Porque regresaremos a qué podemos y qué deberíamos estar haciendo en México, pero como estamos muy preocupados por el país, se nos olvida luego también algunas de las implicaciones más generales que tuvo ahí el discurso. Por ejemplo, el anuncio de que salen no nada más del acuerdo del cambio climático, sino de la Organización Mundial de la Salud, lo cual es realmente pues con implicaciones muy importantes hacia adelante. ¿Qué otros temas más sistémicos, Luis, te parece que son relevantes tanto del discurso inaugural como de pues, todo lo que sucedió ayer? Todo el tono del discurso es que lo que quiere es reconstruir la capacidad de Estados Unidos de ser el líder mundial, el que decide qué guerras hay y qué guerras no hay, que dice que quiere ser un presidente pacifista y efectivamente no hubo guerras como tal en su periodo, pero lo que quiere ahora es ser el que decide cuál va a ser el futuro de Ucrania, cuál va a ser el futuro de Gaza. Quiere tener una capacidad de imponerle a China condiciones para su propio crecimiento y quiere llegar a un acuerdo con Rusia respecto a lo que pasa en Europa. Todos estos son temas que pues, modifican drásticamente el plano mundial, porque lo que está hablando no es de fortalecer o corregir o resolver temas del llamado orden mundial, sino redefinirlo al antojo de Trump, que además no tiene ni siquiera un reconocimiento, una comprensión de la historia que hay detrás de ese pues, intento de orden liderado por Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. Adelante, Si, Bea. si puedo aquí añadir un punto, Luis, a lo que tú comentaste, porque efectivamente eso lo que estás hablando de esta visión que tiene Trump, digamos, de hacer paz y no guerras y cerrar, digamos, finalizar las guerras o evitar las guerras, efectivamente ese asunto sí apareció en su discurso. Ahora bien, es interesante ver que él solo de nombre mencionó a 3 países en ese contexto, o sea, Medio Oriente, mejor dicho, regiones, Medio Oriente, China y de forma un poco, yo diría, bastante suave, y Panamá. No aparece el tema de Ucrania, lo cual es interesante en el contexto de que, pues, fue una de sus grandes propuestas, o sea, acabar la guerra Rusia contra Ucrania en un día. Ahora ya está hablando de 6 meses, básicamente. Entonces, sí hay elementos, obviamente, como que de este orden mundial que han aparecido en el discurso, sin ninguna duda, de manera explícita, pero me da la sensación de que el discurso digamos, se realizó, pues, básicamente, tomando en consideración, pues, lo que está más cerca de los Estados Unidos y lo que está más cerca de los Estados Unidos, siendo aquí efectivamente como México, como el primer frente de batalla. Panamá aparece después. No se habló de Groenlandia, que también estuvo muy presente en las últimas semanas digamos, de los discursos de Trump. Entonces, sí, como que sí fue, como podríamos decir, más suave, pero claramente concentrado en Make America Great Again, o sea, América primero. Sí, no, de hecho, desde el presidente James Monroe en el siglo XIX no había habido mención prácticamente de América Latina en ningún discurso de inauguración presidencial. Este es un tema nuevo, es un tema que quiere control de la zona hemisférica como el backwater, pues la zona de influencia, el hemisferio de influencia de Estados Unidos. La doctrina Monroe, como le han llamado, ¿no? La doctrina Monroe. Exacto. Ahora, es el patio trasero y por ahí quiere empezar. Pero creo que México y el mundo van a estar enfrentando un cambio de régimen internacional. Es decir, nosotros en México estamos enfrentando un cambio en el régimen político, pero además el mundo y México más directamente vamos a pasar de un mundo basado en reglas a uno basado mucho más en la voluntad imperial de Estados Unidos, en los conflictos que a Trump le importan, en su visión del mundo. ¿Cómo le hace un país como México, que le apostó a la integración comercial, a la globalización, como parte de tener cierta certidumbre en torno a reglas y no sujeto a la negociación permanente? Bueno, ese es el gran tema para México, porque a final de cuentas la apuesta de México fue que en ausencia de capacidad de establecer reglas del juego que sean confiables y creíbles por parte de los actores internos, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos proveería esa capacidad, esa estructura.
Si llegara a acabarse el tratado, pues se desaparece esto. Y una de las preocupaciones de las gentes que se han dedicado a la negociación comercial por todos estos años con Estados Unidos es que estamos por entrar en una negociación Canadá, Estados Unidos y México en la que ninguno de los tres gobiernos realmente cree en ello, simplemente quieren que no se elimine el elemento que ha sido un factor de éxito económico, pero no lo ven como el elemento de sustitución de las reglas que ha sido para México. Y no se comprende en Estados Unidos y en Canadá la importancia que esto tiene para la estabilidad política de una parte importante del país y de la economía mexicana. Ahora, incluso Luis, viene un cambio de gobierno en Canadá más tardar en marzo. Se perfila como ganador un conservador pues, bastante, digamos, articulado, pero con una visión pues, más de derecha que la que tradicionalmente creo yo había habido en el Partido Conservador canadiense. ¿Crees tú que esas voces que se han oído en algunos gobernadores canadienses conservadores de que mejor vayámonos desde el punto de vista canadiense, vayámonos por acuerdos bilaterales, algo que a Trump le gusta mucho en particular, ir uno por uno y no negociar en conjunto? ¿Esa es una salida posible y cuáles serían las implicaciones para México? Eso ha sido una propensión normal y común, frecuente. De hecho, los canadienses se enojaron con México cuando México empezó a negociar el tratado con Trump en el gobierno de Peña Nieto, y dejaron al margen a Canadá porque estaba en una situación de su parlamento que no estaba dispuesto a negociar en ese momento. Entonces, esto es una cosa que ha sido permanente. Es más fácil lidiar uno con uno que dos con uno. Pero por otra parte, en las negociaciones mismas, en los momentos difíciles, siempre acabó siendo Canadá y México contra Estados Unidos en puntos cruciales. Por otra parte, los premieres tienen responsabilidad democrática ante su electorado, cosa que en México realmente no existe. En la práctica nunca ha existido, incluso en estos años que nos preciamos de que había algún tipo de democracia. En consecuencia, yo creo que es un tema que finalmente los ataques que México ha recibido de Trump, por lo menos retóricos hasta ahora, han sido motivo que lleva a que sea fácil, sea barato atacar a México y decir váyanse por su propio camino y nosotros resolvemos nuestro propio tratado. Ahora, si uno ve lo que realmente es el tratado, el contenido ya práctico de las importaciones, exportaciones y sobre todo el principal factor del tratado, que es la industria automotriz, para los tres países, es absolutamente imposible separarlo. Hoy en día cruzan las dos fronteras, ida y vuelta, un coche algo así como 18 veces en partes y componentes que se van sumando, cambiando, modificando y adicionando en el curso del proceso. Entonces, esta noción de que se puede separar es imposible. Es más bien, yo creo, un recurso retórico por razones absolutamente explicables, pero no muy útiles. Y un pacto sectorial, el Tratado de Libre Comercio Estados Unidos-Canadá, primero fue un Tratado de Libre Comercio en el sector automotriz. Exacto, así No se empezó. podría regresar a los orígenes, mantenerlo trilateral ahí y lo demás hacerlo por vía Bueno, bilateral. bueno, de hecho, cuando México propuso la idea de lo que acabó siendo el Tratado de Libre Comercio, NAFTA en inglés, pero pues como se conoce, fue una propuesta que era de sectores, no era de un tratado general. Pero hoy en día es muy obvio esto, pero en ese momento empezó a verse cómo separamos lo electrónico de lo automotriz. Hoy en día pues, un coche es pura electrónica, ya se sabe, pero en esa época apenas se empezaba a notar y era imposible separar una cosa de la otra. De hecho, las gentes más pensantes y más avanzadas en esto que yo estoy escuchando en Estados Unidos y en México, no he visto a nadie en Canadá, pero no dudo que haya lo mismo, es pensar en una unión aduanera, ir un paso más adelante. Ya, de hecho, la presidenta Sheinbaum la semana pasada, en su presentación del Plan México, habló de elevar los aranceles a productos chinos al nivel de Estados Unidos, lo cual ya implica exactamente ir en esa dirección. Eso eliminaría la corrupción de las aduanas, eliminaría las aduanas mismas entre los tres países y permitiría un reacomodo muy importante en la manera de conducir los negocios entre los tres países. Entonces, yo creo que hay varias cosas jugando aquí, pues varios engranes que podrían acabar en una cosa mucho más estructurada y podrían acabar separando a los tres países, quién sabe. Ahora, en paralelo, Beata, México acaba de anunciar y la Unión Europea que concluyeron finalmente la renegociación, la revisión
la modernización del con la Unión tratado Europea. con Europa. ¿Cómo se juega esto, la relación México-Europa, con lo que está pasando entre México, Estados Unidos y Canadá, incluyendo la posibilidad de una unión aduanal que nos explicaba Luis? Unión aduanal es que tenemos los tres países un arancel común para todo el mundo. Mira, pues efectivamente la Unión Europea y México finalmente, después de varios años de negociaciones, y yo diría, ya 2 veces se cerraron supuestamente esas negociaciones, las cierran, esperemos que ya por última vez, y eso llevará efectivamente a la ratificación de esa modernización del acuerdo global que básicamente trae cambios importantes en el sector agrícola y de la industria agrícola, o sea, básicamente eliminación de las tarifas para los productos agroindustriales, lo cual pues sería importante obviamente tanto para México como para los agricultores de la Unión Europea, y también establece pues ciertos elementos nuevos en relación con temas de, bueno, propiedad intelectual, tema de licitaciones, digamos, acceso al sector energético, etcétera. O sea, hay varias novedades porque obviamente el acuerdo global que tenemos ahora, pues se ha negociado hace ya 25 años prácticamente, o entró en vigor hace 25 años y pues ya está obsoleto en varios ámbitos, varios puntos. Entonces, esa renovación es muy necesaria y esa renovación, podríamos decir, todo el proceso empezó prácticamente al mismo tiempo casi que la renegociación de TIFTA. Y desafortunadamente es apenas ahora que finalizaron las negociaciones, lo cual quiere decir que la prioridad para México es la relación con los Estados Unidos y el tema de la Unión Europea y la relación económica con la Unión Europea aparece, digamos, como una especie de palanca de presión para demostrar de que tenemos posibilidad de diversificar. Pero obviamente es imposible que la relación económica con la Unión Europea sustituya o compense de una manera sustancial a la relación que tiene México con Estados Unidos y con Canadá. Pero bueno, es un punto relevante en este contexto y yo creo que hay que tomarlo en consideración. Ahora bien, en general la Unión Europea en ese contexto también aparece como una especie de modelo, llamémoslo así, de una relación regional, ¿no? Que inicialmente en el contexto de los países europeos fue efectivamente también solo acuerdo, digamos, de carácter de libre comercio, después unión aduanera, después mercado común, etcétera, etcétera. ¿Va a ir por el mismo camino el TEMEC? Yo tengo mis dudas serias, aunque seguramente sería el camino muy deseado, porque efectivamente se podría dar como una protección, podríamos llamarlo de esta forma, frente a los socios indeseables de otras regiones, como China en ese contexto. Pero me da la sensación de que en la administración de Trump va a ser muy difícil al presidente estadounidense renunciar al instrumento que él quiere tanto, que son las tarifas aduanales. Porque hacer una unión aduanera entre los tres países, Canadá, México y Estados Unidos, pues implica básicamente de que cada uno de esos países renuncia a ese instrumento nacional de hacer la política comercial a cambio de pues, tener un espacio común, una frontera común de carácter, digamos, aduanal. Pero bueno, veremos hacia dónde van las cosas y efectivamente yo creo que como Luis lo comenta, los escenarios pueden ir en dos direcciones, o va a haber un intento de cimentar mejor esa relación México-Estados Unidos-Canadá, o veremos incluso la tendencia a una desaparición del TEMEC, ¿no? Que tampoco se puede descartar ese escenario, aunque probablemente los negocios, digamos, los intereses de las empresas estadounidenses aquí serían un factor importante en contra de esa atomización o de esa desaparición del TEMEC. Ahora, Luis dice una cosa que es bien importante, creo que para situar este contexto, es cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio, incluso con el TEMEC, había una voluntad de los tres países, los gobiernos creían que eso era importante, y aunque no había un gran acuerdo social en Estados Unidos y en Canadá, en México se fue construyendo, había como una resignación a que eso era lo correcto, que eso iba a generar un espacio común mejor para todos, etcétera. Esto se ha ido cayendo. Pero por el otro lado, la amenaza china, el que tampoco funcionó la idea de que si comerciábamos con China, el mundo comerciaba con China, si Estados Unidos
admitía a China en la Organización Mundial de Comercio, eso iba a generar, como generó con Europa, con Japón, con Alemania, pues una pista pareja, un piso parejo para todos y que el comercio iba a crecer, que nadie iba a abusar de ello, que China iba a volverse democrática, que se iban a temperar los conflictos geopolíticos y nada de eso pasó. China se quedó con una parte importantísima de las manufacturas mundiales, lidera sectores tecnológicos clave, lejos de volverse más democrático, se ha restringida la pluralidad, se ha reelecto el premier chino. Entonces Estados Unidos está frente a un dilema para poder contener a China, que es de los pocos temas donde creo que hay un acuerdo, Luis, Beata, me corregirán, entre las élites políticas en Estados Unidos, demócratas y republicanos, pues hay como una fuerza estructural para ir generando este mercado común que pueda competir de forma mejor contra China. Pero ¿qué va a ganar acá, digamos, la presión política inmediata o estas fuerzas estructurales que pues, llevarían una profundización del tratado? Y si lo vemos además en el caso mexicano, Luis, donde pues no cumplimos con el TEMEC. Los últimos 6 años hicimos algunas reformas y acciones claramente contrarias al TEMEC, rematadas en esta administración ya, una reforma energética que viola el TEMEC, una reforma al Poder Judicial que en materia laboral expresamente viola el TEMEC. Pues, ¿cómo nos comemos este pastel, Luis? Bueno, yo lo que creo que es diferente a partir del lunes pasado, yo creo que hay un posible cambio. Yo creo que el sexenio en la mente de la presidenta, el sexenio del observador concluyó el lunes pasado y comenzó el de ella en ese mismo día con el Plan México. Creo que por lo menos es una concepción distinta, ya está haciendo cosas diferentes. Si va a tener pies, si va a ir caminando, si va a irse adecuando a la realidad y no a las expectativas que tienen más ideológicas que de otro tipo los que escribieron ese plan, es otro asunto que se irá viendo, pero creo que ella sí entiende, primero, que el crecimiento económico es indispensable, y eso lo dijo abiertamente, lo dijo con esas palabras. También dijo que el nearshoring es la gran oportunidad que tiene México, quizá ya unos años tarde, pero en eso son dos cambios muy radicales respecto al López Obrador. Entonces, sí estamos ante un escenario que es potencialmente diferente, un escenario que es potencialmente transformador, si es que ella está dispuesta a resolver estos problemas que tú mencionas, que evidentemente son impedimentos clave. A mí me parece que el riesgo, de hecho, es menos el de que desaparezca el TEMEC, aunque no se puede descartar, a que entremos en un proceso de negociación sistemática cada año o de todo el tiempo, y entonces de tratado tenga muy poco. Sí, habrá mucha inseguridad también, digamos, de los inversionistas, básicamente. Ujú. Ahora yo veo, Luis, Beata, que López Obrador vio el nearshoring igual como una oportunidad. Igual no sé si recuerdan este discurso que dio, creo, cuando Biden vino a México, donde habló de la sustitución de importaciones de América del Norte, que la región tenía que poder competir con China. También, con otras palabras, entendía la importancia de nearshoring, pero creo que les ha pesado más su visión del mundo, es decir, las empresas estatales hegemónicas en materia energética, lo cual hace muy difícil proveer la energía que el país requiere, amén de que es violatorio del TEMEC. La idea que el Estado pueda hacer una serie de actividades, un poco inspirado en este texto de Mazzucato, pero Mazzucato lo entiende muy distinto, nos lleva a tener Mexicana de Aviación, en trenes de pasajeros México-Laredo. O sea, como que el discurso va por un lado, pero las acciones concretas van por el otro. ¿Cómo salir de esta tensión, Berta? Yo creo que probablemente no es posible salir y siempre existirá esa tensión. Y en este contexto, además, estamos viendo desde hace algún tiempo que las oportunidades de nearshoring pues se están esfumando un poco, ¿no? Porque pues varias razones, obviamente, de carácter interno mexicano, digamos, por una parte, precisamente una de esas razones es la que tú estás comentando, o sea, la atención, digamos, la mente del gobierno mexicano, pues está un poco en otras prioridades y eso hace que pues no hay atención suficiente a atraer inversiones de forma realmente, digamos, activa y dando a los inversionistas pues ciertas seguridades de infraestructura, de energía, de Estado de Derecho. Pero por otra parte, y eso entramos de nuevo en lo que ocurrió el 20 de enero de este año, o sea, la llegada del presidente Trump, que él tiene el plan muy claro de reindustrialización
de los Estados Unidos, o sea, que la manufactura regresa a los Estados Unidos, y eso él lo mencionó también en su discurso, ¿no? Diciendo que pues, uno de los pilares de esa política de regreso de las manufacturas es que la energía en los Estados Unidos sea aún más barata y más accesible. Entonces, claro, todo ese plan de, digamos, regresar a los recursos energéticos convencionales, pues está conectado con esa idea de reindustrialización, y eso hace que varias empresas, quizás estadounidenses, están más pendientes, digamos, de lo que va a pasar en los Estados Unidos, sobre todo si se va a dar también el proceso paralelo de que el presidente Trump decida bajar los impuestos, digamos, corporativos también en este contexto, y con eso pues generar un ambiente un poco mejor para el regreso de las inversiones a los Estados Unidos o establecimiento de nuevas inversiones en los Estados Unidos. Entonces, vamos a ver cómo, digamos, cómo evolucionará esa presidencia. O sea, el primer día, pues fue un día muy intenso que a todos nos da mucho que pensar sin ninguna duda, y al gobierno mexicano, pues incluso mucho más podríamos decir. Y en ese sentido, a mí me gustaría, Luis, conectar con ese tema de cómo tú ves la reacción del gobierno mexicano precisamente pues, a la llegada al poder del presidente Trump, ¿no? Porque están hablando sobre eso desde hace mucho tiempo, pero ayer él dio su discurso, hubo después por la tarde la reunión de una parte del gabinete de Claudia Sheinbaum, y pues se han tomado ciertas decisiones. Hoy por la mañana, pues en la conferencia, la presidenta también mencionó ese tema. Me parece que es bastante conciliadora la línea que están marcando desde el gobierno mexicano, buscando la cooperación, pero no sé cómo tú lo ves, Luis. Yo diría tres cosas. Primero que nada, en Estados Unidos no ha bajado la manufactura, ha cambiado de composición la manufactura. Y México se ha convertido en un factor fundamental de que esa manufactura sea exitosa en Estados Unidos. Podría ser mucho más, pero no es fácil separar a México hoy en día en varios sectores: electrónico, químicos, automotriz, de la estructura industrial de Estados Unidos. Lo que ha cambiado, y ese es el problema para Trump, es que es una manufactura cada vez más robótica y con menos empleados, y son los sindicatos los que él le quiere responder. Ahí tiene un problema estructural político él. Ese es número uno. Número dos, creo que Trump tiene también factores reales de contrapeso, formales e informales, que le van a ir limitando lo que puede hacer. Entonces tiene que apresurarse ahorita para hacer muchas cosas para poder después lidiar con esos contrapesos. Ya hubo una demanda ayer que se presentó contra el nuevo Departamento de Eficiencia Económica, porque los titulares no son empleados del gobierno y hay conflictos potenciales de intereses, como todos habíamos visto. Entonces no hay que minimizar ese otro lado. Y el tercero es que el gobierno mexicano, yo creo que no tiene una claridad de cómo se funciona en el gobierno americano, cuál es la manera de que hay que trabajar con el Congreso, con los gobernadores, con las comunidades distintas. Hay partes del país que son susceptibles, de Estados Unidos son susceptibles de ser convencidas de que México es un factor clave, pero eso tiene que ser trabajado. Hay países que lo hacen muy exitosamente, los canadienses siendo el mejor ejemplo de ello, pero no son los únicos. Los saudis, los israelíes, hasta los rusos lo hacen. Entonces, este es un tema que tiene que aprender el gobierno mexicano. No se puede responder con discursos y con respuestas que típicamente son contestatarias, por más que parezcan conciliatorias, a lo que dice Trump. Lo que hay que hacer es llegar a un arreglo con Trump. La razón por la que se logró resolver el tema con Trump número uno fue porque llegaron a un arreglo en el que tú no te metes conmigo y yo te resuelvo las dos cositas que tú quieres. López Obrador no porque entendiera Estados Unidos, sino porque tenía una sensibilidad política muy aguda que le permitió llegar a un acuerdo muy rápido y muy sustantivo, pero que le servía a sus intereses. Ahorita estamos jugando una cosa mucho más complicada con un gobierno que no tiene esa sensibilidad. Pero Luis, justo una cosa mucho más complicada. Yo comparto contigo que se podría esta estrategia, pero muchos me han dicho que no se puede acomodar y eso nos deja en una situación mucho más compleja. ¿Cómo lo ven? ¿Sí habría cómo encontrar esos espacios de acuerdo? Yo no tengo ninguna duda que el gobierno americano y Trump en particular tienen muy claras las cosas que necesitan y que quieren, y entonces lo que hay que buscar es la manera en que ellos estén satisfechos en esas cosas.
Yo no tengo duda que van a tener un intento de hacer cosas utilizando implementos militares, no sé si de qué manera, pero sería muy útil convencerlos de que sean conjunto con el gobierno mexicano para fortalecer la capacidad de seguridad de México y construir algo a partir de ello, por ejemplo. Sí hay cosas que se pueden hacer y negociar y trabajar con ellos. Parte de ello es a nivel de Trump mismo, pero parte también es a nivel de las agencias, que son muy poderosas en Estados Unidos. Beata, para cerrar, porque nos falta poco tiempo, tú arrancaste esta pregunta, ¿cómo la cerrarías? Sí, mira, yo creo que sí es posible encontrar espacios de comunicación y espacios de cooperación y, digamos, llegar a acuerdos en temas tan complejos como migración, como lucha contra el narcotráfico y obviamente el comercio. Ahora bien, tiene que haber, por una parte, cierto reconocimiento de las propias vulnerabilidades y debilidades y necesidades de, pues, rehacer ciertas cosas o cambiar ciertas cosas por una parte, y por otra parte, quizás olvidarse un poco del tema de soberanía y no estar ahí todo el tiempo mencionando eso, la soberanía y la soberanía. O sea, la soberanía se gana, se tiene a través de las acciones, no a través de las palabras, ¿no? Y eso me parece lo esencial. Hay que ponerse a trabajar. No dudo que el gobierno mexicano está trabajando duro, pero quizás buscar formas nuevas de acercarse, digamos, a los problemas que pues llevan tiempo en las relaciones entre México y los Estados Unidos, buscando nuevas formas de acercarse, de solucionar esos problemas y olvidarse un poquitín más de la soberanía, o al menos no hablar tanto de ella, porque si se habla tanto de ella es como que parece como que no tienen soberanía. ¿No? Y resolver los problemas dentro de México también, que no se están Así es. resolviendo. Absolutamente, yo creo que eso ameritaría todo otro podcast, cuáles son los temas internos, seguridad es uno de ellos, que hace muy difícil aprovechar un contexto tan complicado como el que tenemos, pero que tiene oportunidades. Luis, muchas gracias por participar con nosotros. Gracias por la oportunidad, Carlos, Beata. Beata, muchas gracias, y a ustedes que nos acompañaron en esta emisión de Con su permiso, los esperamos la semana entrante. Que tengan muy buen día. Hola. Somos Eduardo Aguiñaga, Eva Guerra y Alicia Galindo. Y te invitamos a escuchar Territorio Negocios, un podcast que analiza las tendencias y transformaciones empresariales en México y América Latina. Territorio Negocios es parte de Tech Sounds Podcast, la barra oficial del Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey. Denle seguir a este podcast, compártenlo y activen la campana de notificaciones para no perderse ningún episodio. Recuerden que siempre los leemos en los comentarios de Spotify y en las redes sociales de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno. Productora ejecutiva Lisbeth Siller. Productora de Con su permiso Artemisa Padilla y Nadia Rodríguez. Diseño Lisette Rodarte. Analíticos y alianzas Lilia Martínez. Postproducción Max Pérez y Marcelo Segura.